mejor esté pasando una época oscura en Europa. Su decisión de quitar el Fiesta, su decisión de quitar el Mondeo, las caídas de ventas de los turismos en general que tienen en la gama, el mal funcionamiento del Capri, del Explorer, le ha dejado prácticamente con el Puma como único protagonista a nivel de vehículos de turismo. Pero hay otra cara mucho más clara dentro del desarrollo de Ford, justo en nuestro continente, en nuestro viejo continente, y es que le funciona muy bien la Transit, que es líder dentro de su segmento de vehículos ligeros comerciales, y le funciona también muy bien nuestro protagonista de hoy, la pickup, la Ranger. Que la Ranger me encanta es algo que no tengo ni que explicar, aunque nuestra relación de amor irracional viene de la Raptor básicamente, que en sus dos últimas generaciones nos ha conquistado. Pero la cosa va mucho más allá de la excelente y deliciosa Raptor que tanto nos gusta en este canal, y es que la gama es muy amplia. Tienes un V6 de gasolina, sin hibridar tienes el diésel con el motor que ya conocimos en la Ranger Raptor de la generación anterior, y ahora tienes una versión única en el mercado europeo, que es la Ranger híbrida enchufable con 281 caballos, nada menos. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up, con la energía de Total Energies, como siempre. Y hoy probamos la Ranger Storm Track híbrida enchufable de Ford. Hace 2 años que Ford nos dijo que iba a lanzar una Ranger híbrida enchufable y se ha tomado su tiempo para ponerla en el mercado. Es un producto muy bien cuidado en cuanto a lo que te ofrece versus el dinero que te piden por él. Y es que arranca en 46.000 euros para la híbrida enchufable con el nivel de acabado de acceso. Esta, que es la Storm Track, la versión tope de gama, que además solo va a estar disponible durante los primeros meses de comercialización, se va a 56.000 a cambio de montar un porrón de equipamiento adicional y terminarla, la verdad, visualmente de manera muy chula y con un interior muy bien acabado. Sea como fuere, todas las híbridas enchufables comparten el mismo grupo motopropulsor y la misma batería. Llevas un 4 cilindros EcoBoost, todo en aluminio delante, turbo de gasolina, distribución variable en admisión y en escape, que va asociado a un motor eléctrico de 100 caballos que le ayuda para tener tracción en las 4 ruedas, alimentando ese motor eléctrico con la ayuda de una batería de iones de litio química NCM de 11,8 kWh de capacidad. Gracias a esa batería homologa 43 kilómetros de autonomía eléctrica pura para moverte por ciudad, lo cual le permite tener la etiqueta cero. Nosotros hemos sido capaces de hacer algo así como 32 kilómetros antes de descargar del todo la batería. Tiene 281 caballos, os lo decía hace un momento, pero es más impresionante su cifra de par, 697 Nm. Es la Ranger con más par que tienes en la gama. De hecho, tiene más par que las versiones diésel y gracias a ese par enorme puedes tirar de 3.500 kilos en remolque. Así que no le tiene nada que envidiar a esas variantes turboalimentadas con motor diésel. Tiene además este coche el sistema que llevo años proponiendo como solución ideal para todo tipo de vehículos híbridos enchufables, un geolocalizador inteligente integrado que le permite activar el modo puramente eléctrico de manera inteligente cuando entras en una zona de bajas emisiones, siempre que tengas la batería cargada, claro. Lo importante a considerar de una híbrida enchufable, de una pickup híbrida enchufable, es que solventa problemas reales de clientes potencialmente reales, como ahora os voy a contar, y es la antítesis de la solución alternativa para tener una pickup de emisiones locales cero cuando te mueves por la ciudad, que sería una pickup puramente eléctrica. El mercado ha demostrado que el alcance potencial de pickups puramente eléctricas es escaso. Hay un nicho pequeñito que en Estados Unidos ha funcionado con la Cybertruck y con la F-150 Lightning, pero que sencillamente se ha agotado. Se ha agotado tan rápido que fabricantes como Ram de Stellantis han decidido cancelar sus programas de pickups eléctricas y la F-150 Lightning tiene pinta de que va a dejar de comercializarse muy pronto. De hecho, está la línea parada por falta de demanda y se retomará la producción ya con una generación nueva probablemente. Las híbridas enchufables solventan problemas que podemos dividir en dos grupos. Por un lado, en el uso urbano, en el uso habitual de corto alcance, especialmente por entorno de ciudad, te quitas todas las emisiones de óxidos de nitrógeno y la gran parte de las de partículas microscópicas. Eso te lo quitas de en medio y eso habilita a poder comerte también problemas con reductores de óxidos de nitrógeno, con utilización de AdBlue que tienes en las versiones diésel y con filtros de partículas que se acaban colmatando, se acaban rellenando de partículas y acaban siendo problemas. Por otro lado, como el grueso de los kilómetros que acaban haciendo estos aparatos, y ahora os voy a hablar de esos datos, acaban siendo también
de tipo urbano o interurbano, también eliminas parte de las emisiones de CO2. Y para eso os voy a traer, como os digo, datos que nos ha compartido Ford. Y es que la media de kilometraje de uso de las Ranger, que tienen datos compartidos, sabéis que cuando arranquéis un coche moderno os aparece ahí una pantallita que todo el mundo da a aceptar de que va a compartir sus datos de uso de manera anónima con el fabricante. Bueno, pues acumulando todos esos datos en las últimas 2 generaciones de la Ranger, dice Ford que la media de kilometraje típica de uso por cada arrancada que hace un propietario de una Ranger es inferior a 40 kilómetros. El 45% de los usuarios emplean tracción total. El bloqueo del diferencial trasero solo lo usa el 11% de manera habitual y el 80% de los usuarios de las Ranger las usan para remolcar, lo cual me parece un dato también interesante. Si sumas todo esto en una coctelera, te das cuenta de que si haces una que sea híbrida enchufable con un 40 kilómetros de autonomía, como es esta, sumas la capacidad de arrastre, porque el 80% de la gente le interesa, y sumas la capacidad de llevar tracción total, que es lo que le interesa a la mitad de los propietarios de la Ranger, puedes redondear un producto que cumpla las necesidades del grueso del mercado. Y sin perder la versatilidad de tener un depósito de 80 litros de gasolina que te va a permitir cubrir las situaciones en las que tengas que salirte de la ciudad. Vas a poder hacer cerca de 800 kilómetros con el depósito lleno, lo cual te va a permitir básicamente poder afrontar cualquier ruta que quieras, cualquier viaje de larga distancia, cualquier necesidad que tengas de trabajo, cualquier remolcada larga, aunque dobles el consumo porque tienes ese depósito de combustible. Y después, si sales a hacer monte, no vas pensando en a ver si me voy a quedar sin electricidad y me voy a intentar enchufar al tocón de un árbol, cosa que es imposible. Tienes el depósito de gasolina como respaldo por mucho que se te complique la jornada. Estéticamente es una Ranger habitual, pero que en este caso goza del acabado Storm Track, que le mete interés visual adicional. A diferencia de la Ranger de la anterior generación, aquí no te hace falta irte a la Raptor para tener una pickup la mar de atractiva. Mide 5,37 de largo para esta versión con doble cabina, 1,92 de alto y 1,90 de ancho. Tiene presencia visual. Tiene sus faros en C ya típicos de las pickups de Ford, con una calandra en negro brillante que se extiende a modo de defensa por parte del paragolpes. Luces sendas branquias falsas decorativas en los laterales, plataformas en los laterales también para poderte montar más fácilmente y unas atractivas llantas de aleación. Para profesionales, contratistas, toda esta gente que se dedica a hacer obra civil, construcciones y todo lo demás, está llena de detalles prácticos. Destapo yo ahí la cama de carga, veis que se repliega la cortinilla eléctrica, equipamiento de serie en esta versión de equipamiento. Abro por aquí la enorme cama de carga, 940 kilos podéis meter aquí dentro, y la única diferencia con la que no es híbrida enchufable es que va esto 20 milímetros más alto que la versión que no es híbrida enchufable. Pero lo más importante, y ahora Diego va a hacer aquí un cerrado de plano para que lo veáis, es que tenemos 2 enchufes de 220 que podéis utilizar para vuestra sierra de calar, mesa de corte, lijadora orbital, para llevar aquí un hornillo eléctrico para cocinar, si os da la gana, si os vais a hacer cosas de encamperizado, lo que os apetezca, un compresor de aire, por ejemplo. Además, esto viene de serie, un único enchufe, y os voy a mirar aquí, con 2,45 kilovatios de potencia máxima. Si montáis la versión especial, que es esta, tienes 2 tomas de 220 voltios con hasta 6,9 kilovatios de potencia a dividir entre los dos. Realmente 6.900 vatios de potencia os dan para enchufar prácticamente cualquier cosa que se os pueda ocurrir. 2 hornos de casa podríais enchufarlos directamente aquí. Esto acaba tragando de la batería del sistema híbrido enchufable, lo cual te garantiza tener muchas horas de trabajo disponibles. Podrías estar 2 horas chupando del máximo de potencia, que no se me ocurre cómo vas a hacer eso, pero es que además puedes encender el motor de gasolina, que va a mantener la carga de la batería y va a hacer que puedas seguir utilizando esto todavía más tiempo. Y luego la cama tiene toda la practicidad de siempre. Además de la cortinilla, tienes estos ganchos que se pueden mover de sitio, los puedes liberar para deslizarlos, ir enganchando cosas. Podrías montarte aquí una cama adicional, y luego tienes la opción de arco este, que se desliza para adelante y para atrás, que hace de vaca adicional y te permite colocar cosas aquí, enganchadas después con la vaca adicional delantera, o hacer lo que te dé la real gana, poner aquí bicis, montar bultos. Tiene la practicidad requerida para una pickup que puede permitirte hacer cualquier cosa en la vida. Lo que pasa es que igual sueñas con hacer muchas cosas, la compras y después no le sacas partido, pero es que es de estos vehículos que los ves por dentro como las furgos, le coges cariño y quieres una inmediatamente. Por dentro no hay cambios respecto a lo que ya conocíamos de la Ranger. Tenemos aquí los estribos para montarnos. Voy a quitarme un poco de barro para no manchar demasiado
el interior, todo buenas soluciones y bien pensadas y sobre todo una gran diferencia con otros modelos de Ford. Sabéis que muchas veces nos quejamos de los acabados interiores. Aquí tenemos la parte superior tapizada con petrocuero que se extiende por las puertas. Los paños de las puertas son acolchados arriba, en medio, en la parte inferior. Unos tiradores de puerta muy simpáticos integrados en unos sistemas de apertura de puerta, perdón, integrados en el tirador. Tenemos mandos físicos para todo lo que toca, climatizador de 2 zonas independientes, el control del volumen también físico para que puedas usarlo con guantes, mandos físicos en el volante, mandos físicos para las luces, soluciones como los sitios para dejar el cafecito o lo que sea que llevéis ahí para que tengáis esa practicidad adicional, más guanteras de lo que habitualmente se tiene, más receptáculos para dejar cosas, cargador inalámbrico, la pantalla de infoentretenimiento que ya conocíamos de la Raptor con el climatizador integrado, ahora lo encendemos, el mismo cuadro digital que veíamos en el Bronco también. Todo bien resuelto, buenos asientos mixtos de cuero con una especie de terciopelo adicional que agarran muy bien, en este caso con un bordadito ahí de StormTrack que nos recuerda a la variante que tenemos. Tiradores para montarnos, un sistema de audio Bang & Olufsen que es opcional, que es de serie en la StormTrack, que es también muy bueno. Un coche que, a ver, que sí, que tiene esta parte de arriba de plástico duro, tiene algún detallito, tienes por ejemplo también los interruptores adicionales para accesorios eléctricos que puedas tener conectados, que también veíamos en el Bronco, donde dejar las gafas de sol. No se le pueden sacar pegas al interior de este aparato, sinceramente. Tienes además los controles del sistema de tracción, tenemos cortas, largas, sistema de tracción total automático, el modo para llevar remolque que nos ayuda también con la pantallita, tenemos también otros modos para controlar el sistema híbrido enchufable, la visualización para la pantalla del modo de todoterreno. Hay más cosas de las que le pediría a cualquier usuario de un coche de todoterreno habitual a un aparato de estos. Vale que este es el tope de gama, pero si me dais a elegir y yo fuese un contratista y voy a las obras y me meto por barrizales y todo esto, es el típico interior que a uno le apetece tener para ese coche donde pasa tantas horas a lo largo de la semana. Las plazas traseras, a pesar de que es un doble cabina y luego tienes la cama de carga, son suficientemente amplias para meter aquí adultos sin mayor problema. Tengo buen espacio para las rodillas, puedo meter los pies relativamente debajo del asiento delantero, salidas orientables de ventilación, enchufes de todo tipo, de 220, tomas USB-C y lo que es el paño de la puerta tiene acolchada la parte central, tengo un apoyacodos blandito, sí que es cierto que aquí el plástico baja un poquito de calidad en la parte superior, pero no me parece que sea para quejarse. Tirador para montar y para sujetarte cuando estás haciendo todoterreno, apoyacodos aquí. Un asiento que de hecho es cómodo, caben bien 2 adultos en paralelo, no os cuento ya lo que son niños, que obviamente tienen espacio de sobras. Es un vehículo que vale como coche familiar. La configuración de los bajos no cambia frente a otras Ranger, con una suspensión por doble triángulo superpuesto delante con amortiguadores pasivos y muelles helicoidales y un eje trasero rígido suspendido en ballestas, con amortiguadores también convencionales. Los frenos tienen pinzas flotantes de doble pistón delante mordiendo discos de 341 mm de diámetro con superficie tratada mediante carburo de silicio unido con nitruro para evitar la corrosión. El mismo tratamiento se aplica en los discos traseros que son de 332 mm y están mordidos por una pinza monopistón flotante. Obviamente el chasis es de largueros y travesaños y el motor está colgado en línea en la parte delantera con el motor eléctrico integrado entre el volante de inercia y el convertidor de par. La transmisión es la caja de cambios automática de 10 velocidades que conocemos de Ford para estos usos, con una reductora de relación de reducción de 3:1. Cuenta con un bloqueo de diferencial trasero y con un acoplador multidisco para el eje delantero que bajo demanda se puede obligar a bloquearse para tener tracción total permanente. Pesa 2.586 kilos esta Ranger en esta especificación, que viendo lo que pesan algunos eléctricos que probamos, ni siquiera parece mucho. Gracias a la pegada del motor eléctrico es sorprendentemente rápida en aceleraciones, 60 a 100 en 4,2 segundos, 80 a 120 en 5,6. Nunca te va a faltar pegada para moverte, y es también un buen anticipo de sus capacidades de remolque eventuales. ¿Y cómo se conduce? Pues se conduce como cualquier otra Ford Ranger, que quiere decir que se conduce muy bien en asfalto. Es realmente sorprendente lo bien puestas a punto que están estas pickups, que normalmente el recuerdo que tengo yo de unas pickups, por allá por el año 2004, 2005, eran vehículos muy rústicos, muy camión, muy tipo Land Rover Defender original, secos, imprecisos, con movimientos de carrocería poco predecibles y que no te terminaban de convencer, pero Ford ya hace tiempo que cambió mucha parte de esa sensación. Es un vehículo que está
muy bien controlado en cuanto a suspensiones, amortiguadores, mantiene la carrocería estable sobre el asfalto y te permite manejar la masa a pesar de que es mucha masa y colocada muy arriba. Así que puedes pasar las curvas sin que el coche vaya flaneando y haciendo cosas extrañas, y tienes confianza suficiente para que cualquier carretera de curvas sencillamente no se te atragante. De hecho, a mejor en carretera de curvas que algún turismo que hemos probado por aquí con la suspensión más blanda. En autovía, en autopista tampoco te ofrece problemas y te da suficiente precisión y seguridad para viajar rápido. Podrías viajar a la velocidad convencional de un turismo y lo único que tienes que tener en cuenta es que las distancias de frenado y las inercias son superiores. El tema de las distancias de frenado suele tener bastante que ver con la monta de neumáticos, y esta Ranger lleva unos neumáticos bastante asfálticos dentro de lo que cabe, y eso hace que no tengas tanta problemática con los frenos, pero a pesar de ello hay que considerar que cuando tienes que pegar un frenazo grande tienes que guardarte más distancia de seguridad con el coche precedente que con un turismo convencional. La dirección se siente algo lenta, 17,6:1 de relación de giro, más una batalla muy larga hace que tengas que manotear mucho, pero a pesar de que tienes que manotear mucho, tienes sensación de precisión, una dureza que depende del modo de conducción. En modo Sport tiene suficiente peso para poder leer lo que están haciendo las ruedas delanteras y de hecho tiene bastante feedback, más que un turismo convencional, justo por la propia geometría del vehículo. Así que te enteras de lo que están haciendo los neumáticos. El confort acústico es maravilloso, 64,5 decibeles a 120 por hora, es menos que muchos compactos del mercado, menos que algunas berlinas de segmento D, menos que algunos C-Sub y D-Sub que hemos probado. Y eso con esta monta y esta aerodinámica que es realmente mala. El control de crucero funciona bien, los faros matriciales también y tiene asientos cómodos. Es un vehículo con el que podrías viajar largas distancias sin cansarte demasiado y además con una posición de conducción de dominio que te permite ver bien en todas las direcciones. Donde más peca con respecto a un vehículo convencional tiene que ver con baches muy cortos e intensos, donde es seca, como le pasa a todas las pickups con tanto peso y con controles muy rígidos del movimiento de la rueda, porque no queda otra para luego hacer todo terreno sin que arranques una rueda del vehículo y la saques del sitio. Y por otro lado, el tema de maniobrabilidad, porque requiere grandes radios de giro en conducción urbana para colocarlo en cualquier calle, y luego el hecho de que tienes muchísima longitud, tienes mucha eslora, y como tienes tanta eslora, cuando estás cerrando las curvas, cuando estás cambiando de calle, tienes que ir controlando que la distancia que tienes hasta atrás es mayor a lo habitual. Es como conducir un furgón al final. Entonces, ni va a caber donde normalmente te cabe un coche, ni vas a tener que hacer la misma cantidad de maniobras que haces con un coche. Así que si promocionas de un turismo, un compacto, un subconvencional a este mamotreto, pues tienes que tener en cuenta todos esos pequeños detalles a la hora de afrontar cualquiera de tus viajes, porque en caso contrario puedes acabar rozando columnas o pegándole a algún coche que se te meta por ahí. Por otro lado, he de decir que también es cierto que el tamaño del aparato, su imposición que tiene visual, su carácter imponente visual hace que cuando otros usuarios de la vía te ven venir con el intermitente puesto, normalmente se quitan y no te hacen las pirulas que te hacen normalmente cuando llevas un coche más pequeño. La verdad es que me ha sorprendido para bien ciertos aspectos además que no esperaba. Por ejemplo, el tacto del pedal de freno, siendo esto híbrido enchufable, podría ser típicamente malo, como todos los híbridos enchufables, y no es el caso. Es progresivo, es dosificable, frena bien en el último metro de frenada, combina muy bien esa parte de la regeneración con la parte de frenada mecánica. La parte del tema híbrido enchufable hace que sea muy suave y muy silenciosa cuando la usas en modo eléctrico. La única pega que le encuentro es que pega ciertos tirones cuando pasa de modo eléctrico a modo de combustión, especialmente si vienes de un acelerón grande porque lo necesitas. La caja de cambios de 10 velocidades automática no se puede manejar manualmente con levas, sino que tiene unos botones extraños en el pomo central y hace que no sea lo más ergonómico a la hora de jugar con el cambio. Es mejor dejarla en automática y que trabaje sola. Es bastante inteligente, así que no te tienes por qué preocupar del sistema para nada. Los frenos aguantan bien el trato duro. La dirección, como os decía, es precisa, y todo esto combinado con un motor que tiene muchísima entrega porque el par es realmente bárbaro, hace que tengas aceleración y movimiento casi de deportivo. Me ha sorprendido también para bien el hecho de que no lleva los amortiguadores Fox que tiene la Raptor, y naturalmente en la Raptor esperas más del aparato, más control todavía de carrocería en el tope de movimiento de la suspensión, pero es que la calibración de esto, incluso sin esos Fox, me parece maravillosa. Se nota más la ausencia de los Fox después cuando haces conducción todoterreno rápida, cuando haces ese pisteo tipo baja, donde la Raptor es maravillosa, y que aquí es donde puede dejar ver las costuras. Dicho esto, el motor de gasolina me gusta más que el diésel en estas Ranger porque el tacto es más suave y el sonido motor
es más bonito. Y en cuanto a consumos, he de decir que hemos sido capaces, como os decía antes, de hacer 30 y pocos kilómetros en modo puramente eléctrico, que me parece más que suficiente para ese trajín diario que puedes tener trabajando con un vehículo de estos. Y una vez que sales de esa zona del consumo eléctrico, el resto de consumo que te queda en viaje largo puede rondar algo menos de los 10 litros a los 100. Esa medida de 10 litros a los 100 puede ser un par de litros o litro y medio más que la versión diésel de este aparato, y es que este, al ser híbrido, recupera parte de la energía en las frenadas y eso le hace que el consumo de gasolina baje. La que tiene el motor V6 de gasolina, que no he tenido suerte de probarla en profundidad como para meter aquí una opinión completa, lo que sí que os puedo decir es que es más agradable el tono motor, más suave en respuesta, pero que gasta alrededor de 2 o 3 litros más a los 100 cuando estás circulando tranquilamente por la carretera. Las dosis de par que tiene este aparato también tiene que habilitarlo como un vehículo perfectamente válido para hacer cualquier tipo de servicio de remolcado. No le veo ninguna pega ni ninguna fuga, y además, aunque te gastes la batería eléctrica, siempre se deja algo de caché energético, como tantos otros híbridos enchufables, para que cuando metes un acelerón tengas los 281 caballos siempre presentes para hacer cualquier maniobra. Me parece casi perfecta. La verdad es que es difícil encontrarle pegas como pickup que es. Y teniendo en cuenta que cuesta 30 y tantos mil, 40.000 euros menos que la Raptor, la diferencia de precio no justifica la diferencia de sensaciones. Obviamente mi parte irracional me dice que os compréis la Raptor, pero si no os llega y queréis esta, parece un vehículo totalmente positivo y con carácter personal y con capacidad para sacarte alguna sonrisa, lo cual es sorprendente. Muchos vehículos convencionales que probamos, como este que es de trabajo, normalmente son vehículos de transporte puro y duro, que no dejan de ser más que electrodomésticos de ir a B y de trabajar y ya está. Pero esta Ranger te deja un regustillo de quererla irracionalmente, lo cual está muy bien. ¿Y qué pasa cuando te sales del asfalto y te pasas ahora, como vamos a hacer nosotros, a conducir por barro? Voy a poner aquí el modo resbaladizo. Pues que tienes todo el comportamiento habitual de cualquier Ranger. En cuanto a ángulos, ha perdido algo de altura libre al suelo, pero ahora os voy a colocar aquí en la imagen una toma a cámara lenta para que veáis los ángulos que tiene. Tiene buen ángulo de ataque, buen ángulo de salida. Hay vehículos con mejores, de hecho el Bronco es mejor en ángulos. Capacidad de vadeo de 800 milímetros, que es una barbaridad. El ángulo ventral es el problema porque es un vehículo largo y tiene la batería colgando por debajo y se queda en los 20 graditos, que igual es lo que más pegas te puede poner, pero no me imagino a alguien llevando una Ranger por una trialera extrema. Esto para trabajar está ya suficientemente bien. Te metes por un camino forestal porque tienes que trabajar ahí, hacer una cabaña. Para alguien que quiere una cabaña en un camino forestal, pues te va a resultar más que suficientemente apta. No le veo pegas en cuanto a conducción todoterreno ahí. Y es que hay que poner las cosas en su contexto. La Bronco es la parte de Ford más trialera, de ir despacito por los caminos más complicados, y además es más corta y tiene mejores ángulos y te puede dar esa parte más lúdica. Si lo tuyo en el todoterreno es moverte más despacio por sitios complicados, y si eres más pistero de pista rápida, ir a lo radical y derrapando como si estuvieses haciendo la baja 1000, además de hacer algo que totalmente ilegal en España, te encontrarías con que ahí es donde quieres la Raptor. Pero para todo lo demás, para un uso civilizado del campo, me parece que esto cumple no solo bien, sino con creces con todo lo que puedas llegar a esperar. Y eventualmente, si quieres hacer un derrapillo porque pillas un cacho de barro como aquí, pues haces un derrape y no pasa absolutamente nada. Va a depender todo más del calzado que le pongas, porque si le pones un calzado más capaz para conducción todoterreno, irá un poquito mejor que si la dejas con las ruedas que te trae de serie, pero estas ruedas que te trae de serie me parecen más que aptas en cuanto a esa mezcla de capacidades de pisteo, incluso con un día con barro como tenemos hoy, frente a lo que luego tienes en comportamiento en asfalto. Cualquier neumático más campero al final va a sacrificar el buen comportamiento en asfalto que tiene este aparato, y sobre todo el confort y la frenada, que son dos aspectos que luego, cuando le das mucha importancia a la parte todoterreno, son las partes que más sacrificas, vamos a decir. Quiero una y me mola, y son las cosas como son. Me encantan las pickups, no tengo ninguna razón sensata para comprarlas, me caben en el garaje por los pelos, y esta híbrida enchufable me valdría para hacer mis rutinas diarias de transporte a modo taxista de mis hijas, actividades extraescolares y para hacer la compra, pero realmente no necesito un aparato de 2,5 toneladas, 5,25 de largo para ninguna otra razón racional. Tal vez para llevar un proyecto en el remolque y mover un clásico, la Vespa o yo qué sé. Sería la excusa perfecta, pero no dejaría de ser eso, una excusa. Otros aspectos a comentar. La iluminación nocturna inteligente vía LED matricial me ha gustado mucho.
El equipo de sonido Bang & Olufsen opcional también. El aislamiento sonoro para ser una pick-up enorme está más que bien logrado, y el control de crucero y asistente de mantenimiento de carril activo me han parecido muy bien resueltos, con una calibración suave para evitar zarandear 2,5 toneladas de peso que van colocadas muy altas. El consumo es complicado de evaluar, como siempre con los híbridos enchufables. Al margen de los 35 kilómetros eléctricos que tienes disponibles, el consumo visto fuera de ahí ronda los 10 litros cada 100 kilómetros. Gasta más que la diésel equivalente una vez descuentas la autonomía eléctrica, por tanto, pero claro, aquí tienes un motor más suave, más par y la etiqueta cero. La gasolina V6 de 240 caballos de la misma gama Ranger gasta todavía 1 litro o 2 más a los 100, y aunque tiene un motor que es más suave y suena más bonito, no tiene tanto par, no tiene tanta pegada y tampoco tienes la ventaja de poderlo usar como eléctrico puro en conducción urbana. Ford probablemente sea el mejor fabricante de pickups del mundo. De hecho, domina con la F-150 el mercado estadounidense. Sabe hacer estas pickups que ellos llaman compactas, que es más pequeña que una F-150. Tiene la Maverick en Estados Unidos sin chasis separado de la carrocería. Y cada vez que probamos una nos encontramos últimamente siempre lo mismo. Vehículos que van muy bien en carretera, sorprendentemente bien, mejor que los de la competencia, que después no tienen problemas en la conducción todoterreno, llenos de detalles prácticos, llenos de detalles bien pensados, bien ejecutadas por dentro, bien aisladas a nivel de sonido y con ofertas mecánicas como esta híbrida enchufable que sencillamente en el mercado no encontramos rival alguno ahora mismo en España para este aparato. ¿Tiene sentido comprar la híbrida enchufable? Viendo los datos de uso que ha mostrado Ford respecto a los propietarios de Ranger, sí, sin duda. Ahora bien, ¿tiene sentido callejear con esto? No, lo que pasa es que es una necesidad para los profesionales. Quiero decir, híbridas enchufables funcionan bien en ese entorno urbano y en esa corta distancia de los 40 kilómetros o menos, pero es que resulta que son los kilómetros que hace el propietario típico de la Ranger a la hora de ir a trabajar y todo el resto de tareas cotidianas. No me gusta meter esto en parkings estrechos. Cuando vas a un parking de un centro comercial o de un supermercado se te sale el culo por detrás porque con sus 5,25 de largo es más largo que las plazas habituales y hay que tener dónde aparcarlo por la noche, que además tengas enchufe. Si se da el caso de que tienes dónde enchufarla, me parece una opción maravillosa. Maravillosa y por delante de la versión diésel, voy a decir. Me gusta más la respuesta del motor gasolina que aquí tenemos integrado, me gusta más su sonido, tiene más par, tiene más pegada y te quitas el rollo del AdBlue y te quitas el rollo de los filtros de partículas que acaban sufriendo cuando pasan los kilómetros. Así que le veo todo el sentido del mundo a esta variante híbrida enchufable. ¿Me gusta más el V6 de gasolina? ¿Me gusta más la Raptor directamente? Pues claro que sí, pero es que esto es mucho más barato. Tenéis que pensar que estamos casi 40.000 euros por debajo del precio de una Raptor. ¿Me la compraría? Estas cosas que como la Raptor no me hace falta para nada en mi casa y a pesar de eso la quiero yo, la quiere mi mujer, la quieren mis hijas. Es de estos coches que sencillamente mola y mira que probamos cosas que se adaptan mejor, que son más deportivas o lo que sea, pero es un complemento ideal dentro de un garaje soñado. Y ahora, como en cada vídeo de Power Up, lo que vamos a hacer es buscar el precio en Wallapop del coche que hemos probado. Y en general podemos buscar precios de la Ranger, porque me da a mí que la Ranger híbrida enchufable no va a estar aquí disponible ahora mismo como para ver unidades de stock que estén ya a la venta. Vamos a ver. Ponemos por aquí Ford, bajamos por aquí, triqui. Ranger. Y hay un montón de unidades, claramente. Podemos elegir aquí la versión híbrida e híbrida enchufable. Vamos a marcar las dos. A ver si de esa manera nos quedamos con las que haya híbridas enchufables. Aquí tenemos una unidad 47.995. Tenemos esta también. 2, 3. Escucha que hay 4. Me sorprende esto sí que es una sorpresa. No contaba yo con que íbamos a encontrar tantas. Esta es una híbrida enchufable que es la versión que hemos probado o no. Eso es lo que no me queda. Sí. No, es una Wheeltrack en vez de una Stormtrack, que es lo que hemos probado. 1900 kilómetros, tiene coche nuevo literal. Garantía Ford, información detallada. Está en Calonge, esto es Girona. Recuerdo que tenía ese pueblo cerca cuando vivía en Girona. Tenemos aquí una en 56.000 euros. ¿Cuánto valía la anterior? Volver a abrir pestaña.
56.000, exactamente la misma cantidad que esta, 56.000 en Altea la Bella, 500 kilómetros, nueva también. Una Wildtrak también. Vemos que tienen las mismas salidas o branquias falsas que os decía antes que eran específicas de la versión que hemos probado, y vemos que no, que están aquí también disponibles. El acabado Wildtrak, que es muy similar a este de edición limitada que teníamos, que hemos probado en el canal. Buena pinta para esta parota también. Vemos que entonces están en 56 más o menos. Esta Icar Turismos vende en Cerdeño, la del Valle es 100 kilómetros. Y esta, el acabado también es Wildtrak. Mira qué amarillo más chulo. Esto ya me pone ojitos, ¿verdad? Bueno, pues buena pinta también. Esta es más barata, 54.000 y tiene 100 kilómetros también. O sea que literalmente no tiene mayor problema respecto a las otras dos que hemos visto. Y nos queda esta última unidad en 48, esta es más barata, precio sujeto a financiación, vale. O sea que sin financiación estará en los 53, mira, 54, están todas en el mismo precio, Badalona. Lo curioso es que no hay ninguna Storm Track como la que hemos probado, son todos los acabados genéricos, como habéis visto. En fin, que hay unas cuantas, que no esperaba yo ver tantas. Durante un tiempo en Europa se sobreestimaron las posibilidades del segmento de estas pickups de 1 tonelada. De hecho, se metió Nissan con la Navara renovada, se metió Mercedes con la clase X, Renault hizo sus pinitos, pero todo aquello acabó mal porque luego no había suficiente demanda. Se pensaba que mucho cliente al que le gustaba el todoterreno acabaría comprando pickups como vehículo lúdico a la vez que práctico. No sucedió, y se acabó quedando Ford con la Ranger y Toyota con la Hilux. El mercado total europeo ronda los 140.000 unidades anuales, Ford se queda de esas 60.000. Tiene una penetración de mercado salvaje de más del 40%, y esta híbrida enchufable lo único que va a hacer es incrementar ese espacio de mercado, a mi juicio, para lo que hace Ford, porque esas variantes eléctricas que van a llegar, por ejemplo, de la Hilux, sigo sin ver que tengan demasiado atractivo para el cliente tipo. Y es que os he dicho más de una vez que hay tipos de coches que encajan bien con la electrificación pura, los coches puros de batería. Esa familia que hace 14.000 kilómetros al año, el grueso de los kilómetros los hacen en ciudad, que necesitan espacio y que viajan después en vacaciones a 600, 700 kilómetros, perfectamente se pueden comprar un D-Sub o un C-Sub eléctrico típico, el Mach-E, el Capri o lo que queráis, o el Model Y de Tesla. Pero cuando afrontas el uso profesional, cuando te orientas hacia las necesidades del propietario de una pickup, la idea esa de cargar 3.000 kilos en un remolque y moverlo con un aparato de estos eléctrico acaba saliendo mal, porque si quieres cruzar España, por ejemplo, vas a visitar todos los cargadores que existen en la península ibérica. En cambio, con estas híbridas enchufables tienes esa facilidad de que si la enchufas todos los días, y tiene todo el sentido del mundo por coste económico, puedes hacer todo ese uso urbano a emisiones cero y gasto ridículo, y después tener esa versatilidad de poder cruzar con algo cargado en el remolque tan lejos como tú quieras. Un 10. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, si queréis saber más del aparato, nos queréis contar una historia con una pickup de estas, la podéis dejar abajo en los comentarios y yo no tengo nada más que contaros. Me despido enamorado una vez más de una pickup de Ford, sin remedio y sin solución. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo, y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, concurso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas?